Ya, chiquillo, entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de la aceleración, estamos hablando, ¿cierto?, del concepto de la variación de la velocidad respecto al tiempo. ¿Ya? Se escribe de esta forma: velocidad en tiempo, y en el sistema internacional de medida, ¿cierto?, se mide en metros segundo cuadrado. Eso es muy importante tenerlo presente. Cuando hablamos de aceleración, nosotros podemos decir que tenemos una aceleración positiva, que es cuando aceleramos, ¿ya? Si vamos para allá, estamos acelerando, y una aceleración negativa, ¿cierto?, cuando estamos frenando, o en otras palabras, ¿cierto?, vamos en forma contraria. Esa es una aceleración negativa y esta es una aceleración positiva. Entonces, cada vez que nosotros frenamos un cuerpo, estamos hablando, ¿cierto?, de una pequeña, ¿cierto?, aceleración negativa. ¿Ya? Por lo tanto, la aceleración, ¿cierto?, en otras palabras, si yo tengo, ya, que digo 5 metros segundo cuadrado, eso significa, ¿cierto?, que el móvil recorre 5 metros segundos, ya, recorre 5 metros segundos en un segundo. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Entonces, varía, cambia su velocidad 5 metros segundos en un segundo. Entonces, ¿qué pasa? La aceleración en este caso es constante, siempre, siempre va a ser constante. Si yo estoy acá, ¿cierto?, en 0, ya, estoy en 1, aquí recorrí 5, aquí recorrí 10, pero estoy en segundo 2, aquí recorrí 3, pero estoy en segundo 15. Entonces acá estoy en 5 metros segundos cuadrados, 10-2, 5 metros segundo cuadrado, 15-3, 5 metros segundo cuadrado. Por lo tanto, ¿cierto?, no cambia nunca mi aceleración. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo presente, que la aceleración, ¿cierto?, siempre permanece constante. ¿Ya? Entonces, por eso es cierto que se habla del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Como lo tenemos acá. ¿Ya? Y hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente retardado, ¿cierto?, cuando disminuye uniformemente su velocidad. Y el otro, ¿cierto?, aumenta uniformemente su velocidad. ¿Ya? Entonces eso es importante, ¿cierto?, tenerlo presente. En este movimiento obviamente es cierto que existen algunas fórmulas importantes, que vendría siendo esta la ecuación itinerario, ¿ya? Que significa que toda posición ya puede ser encontrada de acuerdo a esta fórmula, que dice, ya, posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de a t cuadrado. Entonces yo puedo, ¿cierto? Obviamente, si parto desde el origen, posición inicial 0, esto inmediatamente, ¿cierto?, a mí se me hace 0 y me queda solamente esta fórmula. ¿Ya? Esa fórmula. ¿De acuerdo? Esto a mí me permite entregar la posición en cualquier instante de tiempo. De estas ecuaciones nacen estos dos. ¿Ya? ¿Ya? Estos dos que están acá. Una, que la velocidad final, ¿cierto?, es velocidad inicial al cuadrado, partido en 2, más 2a por la aceleración. Se lo voy a colocar acá mejor. Ya, acá lo voy a colocar que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2a por d. De esta ecuación, ¿ya?, uno puede deducir, ¿cierto?, que por ejemplo, si yo quiero calcular la aceleración, va a ser calculada de esta forma, ¿ya? Partido en 2D. Yo puedo deducir, ¿cierto?, que si quiero calcular la distancia, va a ser de esta forma: velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado, partido en dos veces la aceleración. ¿Ok? Entonces tenemos dos ecuaciones insertas en otra. También decimos, ¿cierto?, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y de estas dos, ¿cierto?, yo puedo decir, ok, la aceleración es velocidad final menos inicial partido en tiempo, o a su vez, ¿cierto?, el tiempo es velocidad final menos inicial partido en aceleración. Entonces, si se dan cuenta, están haciendo cuatro fórmulas distintas en este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, más obviamente la fórmula madre, que es la que acabo de explicar. ¿Ya? Entonces son importantes, ¿cierto?, tenerlo presente. ¿Ya? Acá, acá y acá. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener, ¿cierto?, esas fórmulas ahí, para que las puedan anotar, apuntar, tomar una foto,
Porque en este tipo de ejercicios es importante, ¿cierto?, tener un formulario, ¿ya? Muy importante. Aquí hay unos casos particulares, ¿ya? Como el movimiento rectilíneo uniformemente retardado va disminuyendo, obviamente que va a llegar un instante que su velocidad final va a ser cero, ¿ya? Va a llegar ese instante, la velocidad final va a ser cero, por lo tanto, ¿cierto? Uno puede calcular un tiempo máximo, que es valor absoluto de la velocidad inicial partido de la aceleración, ¿ya? Que es esto que está acá, acá, eso. Entonces uno calcula que el tiempo máximo es velocidad inicial partido de la aceleración, ¿ya? Eso ocurre, ¿cierto?, cuando uno va frenando un móvil, ¿ok? Solamente cuando va frenando. Y a la vez, ¿cierto? Si va frenando, uno puede calcular la distancia máxima de esta fórmula, como la velocidad inicial, partido en dos veces la aceleración. Esos son casos especiales de este tipo de movimiento. ¿Ok? ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bien. Entonces, si no hay preguntas, uno, ¿cierto?, grafica esto y se da cuenta que el gráfico del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el posición tiempo es una parábola, como esta, ¿ya? Una parábola. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Que la posición ya no es rectilínea, va variando. En un instante puede estar acá, en otro instante puede estar acá, puede estar acá, 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 acá. Entonces es sumamente incierto poder, ¿cierto?, de una manera constante saber la posición. Por eso es cierto que, si se dan cuenta, su ecuación obedece a una ecuación parabólica. Este cuadrado hace, cierto, que eso sea una parábola. Eso es una función parabólica. Sin embargo, el gráfico velocidad versus tiempo es una línea recta hacia arriba. ¿Ok? Es una línea recta hacia arriba, el gráfico velocidad-tiempo. Y el área, ¿cierto?, que ustedes sacan bajo la curva, ustedes saben, ¿cierto?, que eso representa la distancia que recorre el móvil. ¿Ya? La distancia que recorre el móvil. Eh, Ahora, ¿cierto?, hay un gráfico de aceleración. Pues en el movimiento rectilíneo uniformemente no hay un gráfico de aceleración. Acá sí, pero la aceleración es constante. ¿Ya? Y el área bajo la curva te representa a ti, ¿cierto?, la velocidad. ¿Ya? Entonces esos son los tres gráficos más importantes que uno puede obtener, ¿cierto?, en este tipo de comportamiento, sin obviamente no olvidar que si es retardado, el gráfico va a ser siempre una parábola, pero botada, de esa forma, si el movimiento es retardado. Si es retardado, la velocidad va a ser hacia abajo, va a ir frenando, ¿de acuerdo? Pendiente negativa. Y si es retardado, la aceleración va a ser negativa. Ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es, cierto, lo que uno tiene que tener claro con este tipo de movimiento. ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero vamos a la práctica, po. Veamos, cierto, ahora si podemos subir, cierto. Vamos a irnos a la práctica. ¿Ya? Eh, ya, acá tenemos, cierto, nosotros, si ustedes se fijan, ya, decimos acá, un auto se mueve hacia la derecha, ¿ok? Se mueve hacia la derecha, sobre el eje X con rapidez de 5 metros segundo. O sea, le están dando la rapidez a ustedes. Acuérdense que siempre es importante, ¿cierto?, anotar la fórmula. Al cabo de 10 segundos, al cabo de 10 segundos se mueve hacia la izquierda, con rapidez también de 5 metros segundos. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es la aceleración media? ¿Ya? La aceleración media siempre se calcula como la velocidad final menos la inicial partida en el tiempo. ¿Vale? Entonces, la velocidad final, ¿cierto?, ¿cuánto es?
Dice, un auto se mueve hacia la derecha con una rapidez de 5, al cabo de 10 segundos se mueve hacia la izquierda con una rapidez, ¿cierto?, de 5 metros segundos. ¿Cuál vendría siendo la rapidez? ¿Ya? Pienso un poquito, aquí tengo una pequeña duda que quiero solucionar al tiro. ¿Hasta ahora con el contenido alguna pregunta, chiquillos? Voy a tener la solución acá. Entonces, perfecto. Ya, entonces, ¿qué pasa? Si cambia de sentido la velocidad, automáticamente cambia el signo, por lo tanto la velocidad final, ¿cierto?, es menos 5. Independiente que te la den positiva, cambió sentido. Y la velocidad inicial es menos 5 y el tiempo, ¿cierto?, es 10. Por lo tanto, menos 5 es menos 10, partido en 10 y eso es menos 1. Por lo tanto, su aceleración media es eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, te lo voy a colocar acá. Cambió sentido, la velocidad es negativa. Y como la velocidad final es menos 5, menos, ese menos, ¿cierto?, es por descarte de la fórmula, la velocidad inicial es 5. Te queda menos 5 menos 10 partido en 10 y eso es menos 1. ¿En qué unidad? Metro segundo cuadrado. ¿Sí o no? Ya, pero ¿te quedó claro ahora? Ya. ¿Y el resto del equipo? ¿Qué tal el equipo? ¿Cómo va el equipo? Ya. Fíjense, se dice un móvil parte del reposo. ¿Qué significa? Que la velocidad inicial es cero. ¿Cachai? Pero en 3 segundos, aumentó de su velocidad a 24 metros segundos. Si el móvil mantiene este tipo de movimiento en el tiempo, ¿cuál será la aceleración? Velocidad final menos inicial partido en tiempo. O sea, 24 menos 0 partido en 3 y eso te da 8. ¿Por qué I? ¿Por qué I, cierto? Porque I, cierto, te representa que va en línea recta. Nada más que eso, para que lo noten ahí. El I te representa el vector, ¿ya?, que va en línea recta. En otras palabras, bajo el eje X. ¿Ya? Bajo el eje X. ¿Sí o no? ¿Quedamos claros? Chiquillos. Ya, bacán. Vamos a hacer otro. Ya, mira, aquí vamos a hacer. Vamos a hacer este. Ya. Este aquí ya lo voy a subir, se lo voy a bajar a ustedes. Porque después de hacer unos ejemplos de esto que se lo estoy haciendo, voy a pasar al lanzamiento vertical ya. Dice entonces: en la pista del despegue, después de 1 minuto 40 segundos. Ese minuto ustedes saben que son 60 segundos. ¿Ya? Y si le sumo esos 40, a mí me da 100 segundos. O sea, el tiempo es 100 segundos. Ese es un detalle que tienen que tenerlo muy claro ustedes. 100 segundos. Partió el reposo. Velocidad inicial 0. Un avión reacciona alcanzando la rapidez de 600 metros segundos. ¿Qué distancia recorrió en ese tiempo? Entonces ahí, ¿cierto?, nosotros vamos a nuestra fórmula y dice, ok, la distancia es velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado partido en 2 veces la aceleración. Si partió el reposo, eso es 0. ¿Cuál fue la velocidad final? 600 al cuadrado. ¿Cuál fue la aceleración? No la tengo. Pero ¿cómo la calculo? Así, pues. Velocidad partido en tiempo. O sea, 600 partido en 100. ¿Cuánto es la aceleración? 6 metros segundo cuadrado. La coloco acá. 2 por 6. Entonces me queda 600 por 600. ¿Cuánto me da 600 por 600? ¿Quién tiene calculadora? ¿Quién tiene calculadora?
Creo que queda eso. 2 por 6, 12. Entonces te va a quedar 30, 36 de un 12, eso te queda 3. O sea, te va a quedar 30.000. Pero está dado en kilómetros. Y ustedes saben que un kilómetro, exacto. Entonces se divide por 1000 y te queda 30 kilómetros. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? De ahí cierto estaríamos. ¿Alguna duda con el ejercicio, chiquillo? Ya, ya. Ya, aquí cierto un detalle importante. Miren, fíjense en ese. Un móvil circula a 72 kilómetros por hora. Frena y se detiene en 10 segundos. ¿Cuál es la aceleración? Si ustedes se fijan, la aceleración está dada en metros segundo cuadrado. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? El 72 lo dividen por 3,6 y les quedan metros segundos. ¿Ya? ¿Y cuánto es 72 dividido en 3,6? ¿Quién tiene calculadora? 72 dividido en 3,6. ¿Quién tiene calculadora? Vamos, vamos. 20 metros segundos. ¿Te das cuenta? Y te piden la aceleración. La aceleración, ¿cierto? Va a ser. La aceleración, ¿cierto? Va a ser los 20 partido en 10. 2 metros segundo cuadrado. Pero fue frenado. Negativa. No cabe duda. Frenado negativo. Esos son detalles, ¿cierto? Que tienen que tener clarísimos ustedes. ¿Sí o no? ¿Cómo? Claro, exacto, tal cual. ¿Ya? Eso es importante. Ya, entonces todos estos demás ejercicios se los voy a dejar a ustedes. ¿Ya? Y ahora, ¿cierto? Voy a pasar lo que es el lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Ya? Esto lo voy a subir a la plataforma. Entonces ahora, ¿cierto? Vamos a trabajar en, en esto. Una vez que nosotros tenemos claro, ¿cierto? Los movimientos que hemos estado viendo hasta ahora han sido los movimientos que van así. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con los movimientos que son así? Po? Son exactamente lo mismo, con la diferencia que ahora aparece esta constante, la gravitación. Quizás Newton se dio cuenta cuando cayó una manzana y le chocó, ¿cierto?, en la cabeza. Y él dijo, vaya, ¿por qué se cayó la manzana hacia abajo y no se fue hacia arriba? ¿Por qué cayó y no flotó? Y él, ¿cierto?, descubrió la gravitación. Entonces, en el caso particular del movimiento uniformemente acelerado, cuando la velocidad inicial es cero, cero, hablamos nosotros de la caída libre. ¿Ya? Entonces, todo lo que cae es caída libre y su principal característica es que la velocidad inicial es cero. ¿Estamos? Velocidad inicial es 0 metros segundo cuadrado. Esa es la principal característica que ustedes tienen que tener aquí. ¿Ya? En este caso, si se dan cuenta, las fórmulas ciertas que se utilizan son estas. Pero nacen, ¿ya? Nacen de estas de acá, que son las fórmulas de cualquier movimiento acelerado. Con la única diferencia que ahora, ¿cierto? En vez de la variable distancia o x, que va así, aparece la variable y. Esa variable y. Entonces la altura es un medio gt cuadrado. Por eso cuando uno deja caer deja caer, ¿cierto?, una piedrecita, siempre en ejercicios clásicos, en un puente, y si uno solamente toma el tiempo de caída hasta llegar abajo, ya uno calcula la altura, porque g vale 9,8, el tiempo al cuadrado por un medio, calculáis la altura del puente, que es muy bueno eso saber, muy bueno. ¿Ya? La velocidad final es gt y la velocidad final al cuadrado es 2gh.
De acá obviamente ustedes saben que se puede desprender que, por ejemplo, el tiempo es igual a la velocidad final partido en g. De acá se puede desprender, ¿cierto?, que la altura es velocidad final cuadrada partido en 2g. También, perfectamente. Esta y esta también nacen de eso. ¿Ya? Y aquí donde viene la gran pregunta, ¿qué pasaría, ¿cierto?, si dos hojas del mismo cuaderno sacada, con la diferencia que ahora amuñas una hoja y vaya a tener la misma hoja pero amuñada y la misma hoja, ¿cierto?, abierta, y caen? ¿Cuál va a llegar primero al suelo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál llega primero al suelo? ¿Ambas llegan al suelo? Ya, perfecto. La amuñada caería más rápido. ¿Por qué caería más rápido y tienen la misma masa? Porque aquí la masa no cambió, cambió el volumen. Porque los cuerpos cuando caen dependen del roce, no dependen de la masa. ¿Ya? Los cuerpos cuando caen dependen del roce. Si yo coloco una campana de vacío, ¿cierto?, y dejo caer una pluma con una bola de plomo, ambos van a caer exactamente al mismo tiempo, porque no hay aire. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la caída del roce. Y por esa principal característica física, ¿cierto?, empezaron a hacer los inventos de por qué los aviones, ¿cierto?, pueden andar en el aire. Así de simple. ¿Ya? Por la sustentación y por el roce, etcétera. Porque pueden, ¿cierto?, flotar estas personas con un paracaídas. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo presente. La caída libre. Ahora, obviamente, ¿cierto?, toda caída libre tiene su gráfico. El gráfico, ¿cierto?, altura-tiempo es así. eh, o así. ¿Ya? Esto sí es positivo y esto sí es negativo. Esto sí es positivo, la velocidad va a ser así, la velocidad va a ser acá. Si es positivo o negativo. Y si el G, ¿cierto?, es positivo, es así, y G es negativo, es así. ¿Ok? Entonces es importante tenerlo presente eso. En la caída libre siempre G es positivo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Ese es el sentido, ¿cierto?, que uno asume con G. ¿Ya? Ese es el sentido. Sin embargo, ¿qué pasa si ahora tú lanzas algo hacia arriba? ¿Ya? Un batazo, por ejemplo. Para lanzar eso, ¿cierto?, tuvo que haber una velocidad inicial. ¿Sí o no? Que es distinto que cero. Pero ustedes saben el dicho que todo lo que sube cae. Todo lo que sube cae. Por lo tanto, la velocidad final en algún minuto va a ser cero y eso va a caer. Por lo tanto, el lanzamiento vertical hacia arriba, ¿ya? La velocidad inicial es distinta que cero, porque necesita tener un empuje. En este caso, G es negativo, ¿ya? Porque va en contra de la gravedad. Acuérdense que G es positivo hacia abajo, pero G es negativo hacia arriba. ¿Ok? Entonces acá, ¿cierto?, aparece ahora las mismas fórmulas, ¿ya? Pero con la diferencia que como G es negativo, aparece el signo negativo acá. Como hay velocidad inicial, necesariamente, ¿cierto?, tiene que colocarse la velocidad inicial. ¿Ok? Por lo tanto, son las mismas fórmulas, solamente que nace la velocidad inicial. Si ustedes se fijan acá, yo puedo decir, pero el tiempo, ¿cómo es el tiempo? Velocidad final menos velocidad inicial, partido en G. Acá yo puedo decir, ¿cómo es la altura? La altura es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, partido en 2G. ¿Te das cuenta? Y así, ¿cierto?, uno puede ir construyendo las fórmulas. Entonces, este lanzamiento vertical hacia arriba, necesariamente su velocidad inicial es distinta que cero. ¿Ya? Y la velocidad final, obviamente que va a ser cero. ¿Estamos claros en eso? ¿Ya? Consideración especial, ustedes saben que todo lo que sube baja, por lo tanto en algún minuto las velocidades van a ser iguales, cambian sentido. Si aquí fue 20, ¿cierto?, positivo, en este mismo punto va a ser menos 20, porque va cambiando sentido. ¿Ya? Entonces el tiempo que se demora en mover y en subir es el mismo que demora en bajar, y la rapidez para cada punto de subida es la misma que baja, pero difieren del signo. Esas son dos cosas sumamente importantes en este tipo de lanzamiento. ¿Ya? Y obviamente, ¿cierto?, sus fórmulas, sus gráficos son así. ¿Ya?
Este es, este es para el caso cierto de lanzamiento vertical ascendente, y este es el caso de lanzamiento vertical descendente, ¿ya? Según su sistema de referencia, ¿cierto? Uno puede graficar esto, ¿ya? Pero ¿qué pasa, cierto? Si ahora estamos acá, también en un caso especial, imaginemos, cierto, que estamos en un edificio, nos inclinamos acá y lanzamos algo, lo lanzamos, no lo dejamos caer. Ese tipo de lanzamiento se llama lanzamiento vertical hacia abajo, ¿ok? Y si es un lanzamiento vertical hacia abajo, G automáticamente pasa a ser positivo. Las mismas fórmulas, pero cambia el signo. Entonces, si se dan cuenta, acá era un lanzamiento vertical hacia arriba, la velocidad inicial era distinto que cero, y la velocidad final era igual a cero. El lanzamiento vertical hacia arriba, ¿cierto? La velocidad inicial sigue siendo ahora distinto que cero, y la velocidad final es distinta que cero también. Porque acaba de llegar con una velocidad, por el cuerpo ahí llega con una determinada velocidad. Llega. En el lanzamiento vertical hacia arriba no, porque es esto, una parábola. Y en ese punto de acá, lo que sube cae. Y la velocidad final es cero. ¿Ok? ¿Sí o no? Ya, bacán. Estoy grabando la clase por si acaso, así que se las voy a subir a la plataforma. Ya, entonces, eh, otro caso importante es tener presente, ¿cierto?, que el movimiento es relativo. Todo esto lo que hemos estudiado del movimiento es relativo. ¿Y de qué depende? Del sistema de referencia. Porque, por ejemplo, yo puedo ya ir en una locomotora y este muchacho acá, ¿cierto?, ve que la locomotora se mueve. ¿Ok? Pero esta persona está estática. ¿Ok? Lo que está viendo este muchacho es que la persona se mueve, pero bajo la influencia de la locomotora. Y si esta persona comienza a caminar por la locomotora, ya este muchacho va a ver, ¿cierto?, que la persona se mueve a la velocidad de él más la velocidad de la locomotora, si es que va para acá. Pero este muchacho podría ir para acá, por lo tanto le va a restar la velocidad de la locomotora. ¿Qué significa en otras palabras? Que el movimiento siempre es relativo. El movimiento del cuerpo visto por un observador depende del sistema de referencia, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿cierto?, tenerlo presente también a la hora de analizar ciertas cosas, ¿ya? Eso es con respecto a lo que es el capítulo movimiento. Vamos a ver ahora si podemos ver unos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver si podemos un ejemplo que los voy a subir también acá, ¿eh?, para que ustedes puedan practicar, ¿ya? Todo esto que lo vamos a empezar a ver, ¿cierto?, va a ser evaluado en la EP2, perdón, en la EP3 y en la EVA2 y en la EVA3. Ya nos queda la EVA2, nos queda la EVA3 y la EP3, ¿vale? Para que lo tengan presente. Ya, entonces dice: desde la terraza en último piso de un edificio deja caer libremente un objeto que demora 7 segundos en caer al suelo. ¿Qué altura tiene el edificio? Un medio de 7 cuadrado, ¿cierto? Caía libre, porque se deja caer, esa es la palabra clave, se dejó caer. Un medio por... vamos a trabajar, ojo, G vale 10, ¿eh? Se considera G vale 10 para efecto de cálculo de 10 y el tiempo fue 7 al cuadrado. ¿Te das cuenta? 7 por 7, 49, por 10, 490, y 490-2, ¿cuánto es? 245. Eso era, ¿vale? Disculpen. Entonces, si se fijan, cuando uno tiene los datos, y si uno tiene, cierto, la unidad de medida correspondiente, es fácil, y la fórmula te va saliendo el tiro. Mira con qué rapidez llega al suelo un objeto que se deja caer, se dejó caer, y demora 40 segundos en impactar. ¿Te das cuenta? Se dejó caer al suelo. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho, ¿cierto?, que la velocidad final es G por T, porque la velocidad inicial se hace 0. 40 por tiempo
que 40 por g, por 10. O sea, llegó a 400 metros segundos. Punto. ¿Te das cuenta? 400 metros segundos. Mira, determina la altura al cual fue dejado caer también un objeto que llegó al suelo con esa rapidez. O sea, llegó al suelo, ¿cierto? Con 90 metros segundos. ¿Ok? Entonces, la altura es un medio de gt cuadrado. Ya, pero no tengo el tiempo. Pero sí, cierto, habíamos dicho que la altura era velocidad final al cuadrado partido en 2g. ¿Te das cuenta? La velocidad final fue 90 al cuadrado partido en 2 por 10. O sea, 90, 8100 partido en 20. Se va a ese. Y 810 partido en 20, ¿cuánto es? 810, 405. Ahí está. ¿Se fija? ¿Duda de estos ejercicios que he hecho hasta ahora? Claro, claro, los difíciles son para ustedes. Ya, sigamos, a ver, vamos a hacer unos por acá, a ver, vamos. Eh, ya, desde la pregunta 6, 7 y 8, desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba un objeto a 40 metros segundo, velocidad inicial, ¿cierto? 40. ¿A qué altura está a los 3 segundos? Entonces tú sabes que ahora la altura va a ser velocidad inicial, ¿cierto? Por tiempo menos un medio gt cuadrado. Esa es la fórmula. La velocidad inicial, ¿cierto? Es 40 por 3 menos un medio por 10 y por 3 al cuadrado. Y listo, ¿viste? 40 por 3, 120 menos 3 por 3, 9 por 10, 90 y 90 y 2, 45. ¿Y cuánto es 120 menos 45? 120 menos 45, ¿cuánto es? Exacto. Y ahí está, 75 metros. Entonces, por eso, ¿cierto? Es importante tener un muy buen manejo de la parte de cálculo. Mira, ¿cuánto tiempo estuvo en el aire? Tiempo de subida, que es igual al tiempo de bajada. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? Tú tienes, ¿cierto? Que habíamos dicho que la velocidad final, ¿cierto? Al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces eh, menos dos veces g, aceleración, velocidad final, velocidad inicial del cuadrado más 2, espérate, a ver, era bf al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más 2 a por d. Esa era la fórmula, 2 a por d. Y eso es altura. Altura. Y la otra es velocidad final es igual a velocidad inicial más a por t. Ahí está. Entonces yo tengo esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gt. Te preguntan por el tiempo, entonces yo digo la velocidad final va a ser 0, entonces te va a quedar, evidentemente, ¿cierto? Te va a quedar que el tiempo va a ser menos velocidad inicial partido en menos g. Y si la velocidad inicial, ¿cierto? Es 40, me queda menos 40 partido en menos 10. O sea, el tiempo subida fue 4 segundos. ¿Se fijan o no? ¿Ya? ¿El resto? ¿El resto? ¿Sí? Ya, están en eso. Están tomando oncecita, están en eso. Desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba un objeto a 40 metros segundo, o sea, la velocidad inicial es 40. La altura máxima del cuerpo fue, altura máxima, 80 metros. La altura máxima se adquiere, ¿cierto?, cuando la velocidad final se hace cero. ¿Ok? Entonces, si tú calculas la altura, ¿ya? No tienes el tiempo, pero sí tienes esta fórmula, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, menos
2 veces g por h. Por lo tanto, ¿cierto? Puedes calcular que la velocidad final es 0, por lo tanto acá tú deduces, ya, esto es 0, la velocidad, la altura va a ser menos la velocidad inicial al cuadrado partido en menos 2g. Entonces, 80 menos 80 al cuadrado partido en menos 2 por 10. O sea, 8 por 8 64, ya, partido en 2 por 10, 20, menos 20. Entonces se va S con S y me queda 640-2 y me queda una altura positiva. ¿Y cuánto es 640 partido en 2? ¿Ah? 400, 320. A ver, 8 por 8, claro, 320. Entonces la altura máxima del cuerpo fue 80 metros. No, porque fue 300 metros. ¿Ya? A ver, no, pues ¿por qué 80 si era 40 acá? Porque soy pavo. Sorry, disculpen. Ahí sí, pues. 40 al cuadrado nomás era. 4 por 4 es 16. O sea, menos 1600. Se te va ese y 160. Es 80, está bien. Es 80. Ok. Es 80, estamos bien. Luego te dice, ¿cierto? La rapidez que lleva a los 2 segundos es 20 metros segundo. O sea, te están preguntando una rapidez, ¿cierto? A los 2 segundos. Esa rapidez. ¿Ya? Y esa rapidez, ¿cierto? Es, ¿cómo se llama? Velocidad inicial menos GT. Esa rapidez. La velocidad inicial, ¿cierto? Fue lanzado con 40 metros segundos menos G, ¿cierto? Que es 10. Y el tiempo fue de 2. Y te queda 40 menos 20, porque 10 por 2 es 20. 40 menos 20 es 20 metros segundos. También es correcto. ¿Te das cuenta? La rapidez con que llegó al suelo. La rapidez con que llegó al suelo. O sea, te están preguntando, ¿cierto? La velocidad final. Eso están preguntando. Es de 40 metros segundos. O sea, en otras palabras, a ti te están preguntando, ¿cierto? Por la rapidez con que llegó al suelo. Entonces, la altura máxima fue 80 metros. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, ¿cierto? Que si la altura máxima fue 80 metros, yo puedo tener esta fórmula menos 2GH, ¿ya? Entonces te están preguntando por la velocidad final. La velocidad inicial fue 40, ¿ya? Pero la rapidez no, pues estoy puro leseando, eso no se calcula. Obvio. Si la rapidez, ¿cierto? La rapidez de subida, ¿cierto? Aquí es 40, acá va a ser 0. Y acá, ¿cierto? Llega con la misma rapidez, po. Pero ahí queda negativo. La rapidez con que llegó al suelo es de 40 metros por segundo. Ahí tengo la duda. Voy a ver la pauta. Claro, porque es negativa. Porque es negativo, claro. Espérate, dejar la pauta. Esta es la. Aquí está, de la solucionado guía 3. Este es el 8. 5, 6, 7, 8. 8. La alternativa. La están colocando ahí. Claro, la están colocando así. Porque es en realidad el valor absoluto. La están colocando como correcta, sí. El valor absoluto, ahora me acordé. Entonces, la rapidez con que llega al suelo es de 40 metros segundos, claro. Si es una rapidez, eso solamente cuando llega. Si es una rapidez intercalada, por ejemplo así, ahí, ¿cierto? Aquí, imaginemos que tenemos una velocidad de 20 acá. Acá va a ser de menos 20. Ahí sí. Pero acá, claro. Exacto. Exacto. Tal cual. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Yo les voy a subir ahora esta, les voy a subir esta clase, esta explicación, y les voy a subir estas dos guías con la pauta, ya para que ustedes, ¿cierto? Puedan trabajar, ya, y ¿cómo se llama? El otro viernes no nos vamos a juntar a trabajar, sino van a tener ustedes para trabajar y nos vamos a juntar el viernes siguientes, ¿ok? Ya el otro viernes va a ser para que ustedes hagan estas dos guías, hagan estas dos, ¿ya?
Cualquier duda me pueden mandar un WhatsApp si tienen alguna duda del ejercicio. Yo lo voy a subir las resoluciones al tiro también, ¿vale? Entonces el otro viernes yo no voy a hacer clases, pero sí va a ser para que trabajen. Y después, ¿cierto? Voy a pasar energía, que también, ¿cierto? Va a entrar en la P3. ¿Ya? Voy a guardar esto ahora.